en esta mañana tenemos la parábola del fariseo y del publicano. Y lo primero que tenemos que señalar aquí en esta parábola es que Jesús va a ser muy incisivo. Normalmente, pues un pescador o un señor o un siervo es algo más habitual, pero un publicano y un fariseo ya es algo más específico. Así que, para hacer un contexto adecuado de esta parábola, voy a hacer dos contextos. Uno histórico, para que recordemos o aprendamos lo que es un fariseo y un publicano, y otro bíblico por medio de Lucas 18:8, que quedó pendiente la semana pasada y que nos explicó. Bien, como contexto histórico, simplemente quiero repasar con usted qué es un publicano y qué es un fariseo. Porque para las personas de la época todos sabían lo que era un fariseo y un publicano. Pero después de 2000 años quizás algunos tengamos algún tipo de duda o confusión con qué es un fariseo y qué es un publicano. Así que es importante hacer estos ejercicios cuando leemos la palabra de Dios, porque si ignoramos el contexto de lo que se está viviendo allí, de lo que es la historia de ese momento, nos perdemos un montón de detalles en la palabra de Dios. Así que es necesario hacer este ejercicio. Y como le digo, la mejor manera de leer un texto bíblico es literalmente trasladarnos allí y ser un testigo más de lo que allí está ocurriendo. Cuando hacemos este esfuerzo mental de, bueno, un fariseo, un publicano, me voy allí, Jesús está hablando de esto, pero ¿qué es un fariseo? ¿Qué es un publicano? Cuando hacemos este ejercicio constantemente con la palabra de Dios, Dios nos permite muchas veces comprender mejor lo que Él está hablando por medio de su parábola. Así que, ¿qué es un fariseo? Bueno, a modo de resumen, un fariseo es un religioso judío, un grupo de religiosos, los fariseos, que enseñaban la ley y los profetas al resto de judíos, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel fue exiliado, recuerden que Nabucodonosor destruye Jerusalén y se lleva al pueblo de Israel lejos, a Babilonia, nació un sentir del pueblo judío de conservar, preservar y enseñar la ley y las costumbres judías fuera de Jerusalén, fuera de Judea y de la zona y la tierra que Dios les había dado como pueblo. Nació ese sentir, podríamos decir, nacionalista o identitario del pueblo de Israel. Y durante muchas generaciones comenzaron a enseñar a sus hijos y descendientes la ley y los profetas fuera y lejos de la tierra de Judea. Recuerden que con Esdras y Nehemías parte del pueblo vuelve y otro se queda fuera, en Babilonia, que después fue el imperio medo-persa, después los griegos y después los romanos. En resumen, había un sentir de los judíos de recordar y entender que por causa de haber desobedecido la ley de Dios, Dios había traído juicio y los había dispersado lejos de su tierra. De ese sentimiento nace un grupo de religiosos llamado los fariseos. Los fariseos se encargaban de enseñar la ley y los profetas a los demás. Conocían muy bien la Torá, la ley, conocían muy bien cómo interpretarla y eran personas a las que la gente acudía para preguntarle acerca de la Biblia de los judíos. Es decir, oye, ¿y este texto cómo se interpreta? Y es que esto no lo entiendo. ¿Y cómo debemos obedecer? ¿Y qué debemos hacer? Así que los fariseos eran un grupo que nació para preservar y enseñar la ley y los profetas al pueblo de Israel. Ahora, por eso es importante entender que cuando el pastor en Jerusalén, Santiago, hacen el concilio y dice que los gentiles no es necesario que cumplan la ley de los judíos ni que se circunciden, él argumenta que en todo el imperio romano ya se enseñaba la ley en las sinagogas. Cuando vamos a Hechos 15:21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es decir, que la ley judía no solamente se enseñaba en Jerusalén y alrededor, en Judea, sino en todas las ciudades del Imperio Romano donde habría algunos judíos. Y los fariseos se encargaban de enseñar dicha ley. Tenían escuelas, tenían rabinos, tenían interpretación de la ley y un montón de métodos de enseñanza. De hecho, dicen que un niño judío a la edad de 12 años sabía de memoria la Torá. La sabía de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia. Bien, así nació el movimiento fariseo. Pero con el paso de los años, por su labor de preservar la ley, de enseñarla a otros, cada vez fueron más respetados y venerados por el pueblo judío. Se convirtieron en una élite de personas que sabían más y mejor que los demás acerca de Dios y acerca de la ley. Por eso, cuando había alguna duda, iban al fariseo y le preguntaban cómo debemos resolver este conflicto a la luz de la palabra de Dios. Ahora,
como la ley de Dios y los profetas no honran a los hombres, sino a Dios, estos fariseos comenzaron a añadir tradiciones y pensamientos humanos que no provenían de la palabra de Dios para tener mayor importancia y control de las personas. Por eso, Jesús les dice a los fariseos, Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de los hombres. ¿Os dais cuenta? Habían añadido normas, ritos y formas de vivir como verdaderos judíos, piadosos de Dios, aunque Dios no lo había pedido. Por eso, cuando un rabino llamado Jesús de Nazaret, con señales del cielo de parte de Dios, conocedor de la ley y los profetas, y que interpretaba la ley y los profetas como nunca antes había habido alguien igual en la historia, no aceptaba y contradecía todas las tradiciones humanas que los fariseos habían puesto en los hombres, es de entender que para los fariseos Jesús fuese su enemigo número uno, porque descartaba todas aquellas enseñanzas que no provenían de Dios. ¿Se entendió lo que es un fariseo? Bien. ¿Qué es un publicano? Bueno, recuerden que el contexto de lo que estamos leyendo aquí es el Imperio Romano, siglo I después de Cristo. El Imperio Romano ha sido el imperio más duradero de la historia de la humanidad. Como imperio duró 500 años de imperio, ocupando todo el mundo conocido prácticamente. Ese es el Imperio Romano. Como el Imperio Romano duró tanto tiempo y fue capaz de sostener estabilidad en todas las regiones y provincias romanas. La respuesta es muy sencilla, por medio de dos conceptos básicos de control. El control político y militar y los impuestos. Control político y militar y los impuestos. Y esto es una ecuación muy sencilla. Si una región era conflictiva, generaba problemas o disturbios, no se adherían a la ley romana, enviaban ejército y más presencia militar en la región. Y cuanto más ejército en la región, más impuestos para pagar al ejército. Por lo tanto, si te portas bien, pagas pocos impuestos. Y si te portas mal, pagas muchos impuestos, porque tengo que tener allí a la policía, por así decirlo, para que te esté supervisando. De hecho, cuando alguna región o provincia se sublevaba en contra de Roma, llegaban las legiones, arrasaban todo y dejaban todo destruido y quemado. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, fue precisamente lo que ocurrió en el 70 después de Cristo, que llegaron las legiones de Tito y fulminaron todo. Ahora, Judea, la ciudad de Jerusalén, Galilea, son precisamente esa región conflictiva, problemática y subversiva para el Imperio Romano. De hecho, esa región era el último lugar donde un gobernador quería ir como destino. Nadie quería ser gobernador de Judea, nadie quería estar allí como gobernador romano con esa gente porque eran muy conflictivos. El pueblo de Israel no entendía ni aceptaba que tenían que estar bajo el Imperio Romano, sino que creían que eran un pueblo independiente y que debían servir a Dios. Por eso había revueltas y conflictos de todo tipo. Ahora, para cobrar los impuestos en Judea, los romanos utilizaban a judíos, gente que se dedicaba a cobrar para Roma el dinero de sus hermanos judíos. Eso es un publicano. El publicano podríamos considerarlo como un banquero o como un recaudador de impuestos, para ser más finos, que se dedicaba a tomar el dinero de sus hermanos judíos y se lo daba ¿a quién? A Roma, al enemigo. ¿Se dan cuenta del problema? ¿Se dan cuenta la sensación que tenía un judío para con un publicano? Un hermano judío como yo, que se dedica a trabajar para los romanos, para quitarme el dinero a mí y dárselo a los romanos. Ese es el concepto e idea que tenían acerca de los publicanos. Eran traidores a la patria, mercenarios y, evidentemente para ellos, terribles pecadores. Porque el publicano se hacía más rico cuantos más impuestos cobraba. Y los romanos decían, bueno, enriquécete tú también, así cobras los impuestos para nosotros y tú tienes una buena vida. Así que se consideraba un traidor porque cuanto más cobraba de impuestos, más se enriquecía él. Y algunos publicanos eran tan codiciosos que ponían todo tipo de impuestos, de levas y todo tipo de problemas a sus hermanos judíos. Por eso Zaqueo el publicano, cuando Jesús va a su casa, ¿qué dice? Lucas 19:8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow!
Zaqueo, que era publicano, responde así a Jesús cuando Jesús viene a su casa, porque el Espíritu Santo había traído convicción de pecado a este publicano, y su conciencia le acusaba de haber hecho mal para con sus prójimos. Por eso dice, voy a devolver la mitad a los pobres, y si a alguno he defraudado le voy a dar lo que le debo y con intereses. Por eso, como les digo, la actitud de arrepentimiento sincero de Zaqueo, siendo publicano, incluía restituir todo el agravio y daño que había hecho por ser publicano. ¿Sí? En resumen, para un judío de la época, un fariseo es un religioso, cumplidor de la ley y un referente de vida piadosa delante de Dios. Y un publicano es una vergüenza para el pueblo judío que le quita el dinero a los judíos para dárselo a los romanos. Este es el concepto que tenían en la época. Fariseo, publicano. ¿Lo tenemos claro? Bien. Como contexto bíblico, ¿por qué Jesús lanza esta parábola? Tenemos Lucas 18:8. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, después de hablar de su primera venida a los fariseos, después de hablar de su segunda venida a sus discípulos, Jesús lanza la parábola de la viuda y del juez insensato, para recordarnos que tenemos que esperar en oración. Esto lo vimos la semana pasada. Y ahora Jesús, después de la parábola de la viuda y del juez injusto, pregunta, cuando yo regrese, os he dicho que regresaré, cuando yo regrese, ¿todavía habrá algún creyente? ¿Habrá algún creyente en la tierra? ¿O estaréis todos dedicados a comer, beber, casaros, comprar, vender y edificar? Esa es la pregunta que está diciendo Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta, hermanos, es una de las frases que más inquieto me tienen de toda la Biblia. La pregunta de Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Con temor reverente, leo esta pregunta cada vez que me encuentro con ella. Debemos entender qué tipo de pregunta está haciendo aquí Jesús. Jesús no está dudando de que no habrá, cuando Él regrese, algún creyente en la tierra. No está diciendo no habrá ninguno. No está presentando una duda razonable acerca de quizá cuando yo regrese no haya ningún creyente todavía en la tierra. Sabemos que esto no es así porque el propio Jesús dijo que habría creyentes cuando Él regrese. Es una evidencia bíblica para todos en las Escrituras que independientemente de lo que interpretemos de los tiempos finales, sabremos que habrá creyentes cuando Cristo regrese. Lucas 12:37, dice Jesús, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, ¿cómo los hallará? Velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Si los encuentra velando cuando Él viene, es porque todavía están allí, ¿verdad? Mateo 24, 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si tenemos que estar preparados es porque estaríamos todavía aquí cuando Él venga. Habrá creyentes todavía cuando Él regrese. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. Tenemos aquí la parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas cuando el esposo vino y 5 no, y se quedaron fuera de las bodas del Cordero. Así que es evidente que cuando Jesús regrese habrá todavía creyentes. El propio apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y en Corintios lo explica también. Ahora, la pregunta de Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No es que Jesús plantee la hipótesis de que no haya creyentes en la tierra cuando Él regrese. Más bien Jesús está apuntando a que muchos de los que se creen creyentes no lo son. Y que cuando Él venga se verá manifiesto que no lo son. Por tanto, la pregunta de Jesús es tremenda para nosotros hoy. Porque nos llama a todos a examinarnos delante de Dios y de su palabra para saber qué clase de fe tenemos. Jesús hace una transición de la parábola de la viuda del juez injusto a la parábola que va a lanzar a continuación. Y nos llama a todos a la reflexión en esa transición. Y precisamente por eso, para saber cuál es la fe verdadera, qué tipo de fe es la que está depositada en Cristo y no en mí mismo o en mis obras o en ninguna religión o tradición humana,
ahora Jesús lanza la parábola del fariseo y del publicano. ¿Sí? Vamos a leer la parábola. Lucas 18, del 9 al 14. Dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a la interpretación de la parábola. Primera sección: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús estaba hablando con sus discípulos, recuerden, la parábola que vimos de la viuda y el juez injusto era para los discípulos. Y ahora ve el comportamiento, alguien pasa por allí haciendo alguna cosa, de un religioso, probablemente un fariseo, ¿verdad? Alguien que dice que se cree justo en sí mismo y menosprecia a los otros creyendo que son pecadores y él no. Ahora, la narrativa de esta parábola es muy interesante, porque primero Jesús ha sido preguntado por unos fariseos para preguntarle cuándo sería el fin de los tiempos. Y ellos están negando que Jesús es el Mesías, porque al preguntarle eso vimos que negaban que Jesús era el Mesías. Después Jesús se queda hablando acerca de los tiempos finales con sus discípulos. Y ahora alguno podría pensar, bueno, como los fariseos negaban que Jesús era el Mesías, ahora ve un fariseo pasar por allí y Jesús se la tiene guardada. Jesús está esperando que hagan algo que no sea bueno y les va a lanzar ahora una bofetada espiritual diciendo cómo son tan religiosos y hipócritas, ¿verdad? Podemos pensar esto, que Jesús se la guardó para ahora devolvérsela, ¿no? Porque ahora va a hablar acerca de ellos. Bien, fíjese. Hermano, es muy importante que usted entienda esto en esta mañana. Grábeselo en el corazón toda su vida. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que tenemos la piel tan fina. Fíjese, el que te exhorta, el que te amonesta, el que te corrige, te ama más que el que te ve en tus delitos y pecados y le es indiferente. ¿Me escuchaste? El que te exhorta, el que te corrige, te ama mucho más que el que te ve en un estado lejos de Dios, pecando contra Dios, en tus delitos y pecados y le es indiferente. Hay que amar mucho a una persona para decirle la verdad a riesgo de que no le guste. Y hay que amar muy poco a alguien para simplemente complacerla siempre y que esté muy bien conmigo, aunque esté mal con Dios. Un buen amigo espiritual no es el que te dice a todo que sí. Nunca te rodees de ese tipo de personas. Un buen amigo espiritual es aquel que estará dispuesto a perder su amistad contigo si con ello vuelves a los brazos de Dios. Tenemos una idea distorsionada de la exhortación, la amonestación y la corrección, como si no fuese posible de hacerse con amor o si eso no fuese un acto de amor. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 2 Timoteo 4:1-2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hebreos 10:23-25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Una corrección sin amor es poco efectiva.
Un amor que nunca corrige es un amor falso. Y por si tienes dudas de lo que te acabo de afirmar, te leo dos textos que siempre van juntos. El amor verdadero implica corrección al que se ama. Dos textos que lo confirman. Leemos siempre 1 de Juan 4, 7 a 8, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Clarísimo, Juan, ¿verdad? Bien, Dios es amor. Hebreos 12, 6, 7. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Se dan cuenta? Que el amor implica corrección. ¿Y qué es verdadero amor cuando se manifiesta? Que no es por eso amar menos una persona, si se hace evidentemente con amor. Ahora, donde algunos verían aquí a Jesús vengándose de los religiosos fariseos judíos que negaban que fuese el Mesías, y ahora utiliza una parábola para amonestarles, yo veo a Jesús, en este caso, una vez más, andando una milla más, una vez más, siendo luz, una vez más, mostrando a las personas lo que había en su corazón para que se arrepientan, una vez más, brindando el verdadero amor. El único amor que me puede hacer libre del amor a mí mismo es el amor de Dios. Cuando dice que confían en sí mismos como justos, está claro que Lucas habla de salvación por obras. Porque cuando yo creo que me salvo por mí mismo, menosprecio a los que no son salvos. Porque creo que es por mi mérito y no por la gracia de Dios. Porque si yo me salvo por mis obras y no por la gracia, entonces siempre podré comparar mis méritos con los de los otros y sentirme muy justo y muy bueno y muy religioso con respecto a los demás. Segunda sección. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y como ya hemos explicado lo que es un fariseo y un publicano, no tengo nada que decir aquí. Simplemente decirle que muy probablemente estas personas, este fariseo y este publicano, sean ciudadanos de Jerusalén. Porque dice que van al templo, no dice que van a una sinagoga, sino al templo en Jerusalén. El templo de Dios en aquella época no solamente servía para hacer sacrificios, rituales ceremoniales o fiestas del pueblo de Israel. También servía como lugar de oración pública o de oración privada delante de Dios. Tenemos, por lo tanto, a un judío fariseo y a un judío publicano. Vidas totalmente diferentes. Podríamos decir vidas opuestas, ¿verdad? Bien. Ahora, es interesante porque la escena es muy particular. Porque es muy normal y puede ser muy entendible que un fariseo vaya al templo a orar a Dios, ¿verdad? Es un religioso. Él habitualmente hacía estas cosas. Iba al templo a orar y hacía su oración pública allí. Pero es mucho más raro, en esta historia me temo, que un publicano decida ir al templo a orar. Esto es mucho más raro. Esto es imprevisto. Llama la atención en esta historia. Tercera sección. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Jesús es único. Cada frase de Jesús es una mina de oro, un pozo sin fondo de sabiduría. Jesús acaba de presentar en muy pocas palabras a un fariseo con su típica oración pública. ¿Puesto cómo? En pie. Los fariseos oraban puestos en pie. A nadie le sorprendía ver a un fariseo puesto en pie y orando. Por eso dice Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y no solamente Jesús está hablando de una práctica que era religiosa para alardear delante de los demás, sino que Jesús dice algo mucho más importante. Porque está indicando que este fariseo no está orando a Dios, sino que dice que oraba consigo mismo. La oración de este fariseo es un soliloquio, un monólogo interior. No hay nadie más en la conversación. No hay nadie más en esa oración. Está él y solamente él. Es tan orgulloso y tan religioso que no hay espacio para nadie más que él en la oración.
La semana pasada hablamos de la oración como un espacio de intimidad, comunión y comunicación con Dios. Cuando dos personas se comunican, la base de una comunicación es que ambas establezcan dicha comunicación. Por eso decimos que cuando hablamos con alguien tenemos un diálogo, no un monólogo, ¿verdad? Bien. Por eso cuando les dije que vayan a orar, les dije que lean la palabra. Y cuando lean la palabra, que oren. Porque es un diálogo con Dios, no un monólogo. Algunos podrían pensar que una predicación, lo que está pasando ahora mismo, es un monólogo. Yo hablo y ustedes escuchan, y solo hablo yo, ¿verdad? Podrían pensar algunos que la predicación de la palabra de Dios es un monólogo. Porque el oyente, usted, no responde verbalmente, no es una conversación. Bien, esto no es cierto. Aquí está habiendo ahora mismo un diálogo entre Dios y usted. Yo soy un mero agente del Evangelio. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Desde que comencé a predicar, el Espíritu Santo de Dios está tomando la palabra que Él mismo inspiró y le habla a su espíritu. Y usted comienza, en su espíritu, a responderle a Dios, no a mí. De eso se trata la verdadera predicación. Dios hablándome y yo respondiendo. Por eso es tan importante predicar la palabra de Dios y no a uno mismo. Si yo le estuviera hablando de mí mismo y de mis propias palabras constantemente, entonces sí, eso sería un monólogo. ¿Cuántos monólogos se predican hoy en día, verdad? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 2 Corintios 4, del 5 al 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Repita conmigo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si la predicación pública no es para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo nuestro Señor, entonces el que te predicó no es siervo por amor de Jesús. Porque Pablo vincula el resultado, el conocimiento de la gloria de Dios, con el agente, siervos por amor de Jesús. ¿Se dan cuenta? Así que todo siervo por amor de Jesús predica a Cristo y su palabra para que las personas puedan ser iluminadas en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que es el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este fariseo no está hablando con Dios, está hablando consigo mismo y a sí mismo. Se está autopromocionando en público en el templo de Dios. Así de temeraria es la religión de los hombres. Cuarta sección. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo ha detectado un intruso en el templo, el publicano. Dice, ¿qué hace este aquí, verdad? Al verlo, el fariseo no solamente lo desprecia por su condición, sino que esto despierta en él orgullo religioso, de autocomplacencia y de lo bueno que es él comparado con el publicano. En vez de examinar su vida delante de Dios, la examina delante de la vida del publicano. Esta es la actitud típica, hermanos, de la vida religiosa y legalista. ¿Por qué creen que este fariseo no se comparó, por ejemplo, con el profeta Daniel, del que no se habla ni siquiera un solo pecado en la Biblia? O con Moisés, que se dice en la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. El religioso, para sentir algún tipo de gratificación por su vida comprometida con la religión, necesita compararse siempre con personas que considere menos religiosas que él. El religioso siempre se comparará y se pondrá a la altura de personas que considere que son menos religiosas, menos santas o menos devotas que él. Porque si alguien ha hecho más obras que él,
hombre, entonces tendría que hacer más obras de las que quiere hacer. Por eso se compara con los que hacen menos. Todas las obras, toda la vida y todas las palabras de un religioso que vive una religión humana como la que se está presentando aquí, son muertas. No tienen fruto, ni luz, ni fe verdadera. Cuando hacemos las cosas para nuestro propio beneficio y reputación, en lugar de para el beneficio de Dios y de su reputación, cuando hacemos las cosas para nuestra propia gloria, en lugar de para la gloria de Dios, somos exactamente iguales que este fariseo. Y cuando es descrito de esta manera decimos, qué terrible, ¿verdad? Qué persona tan religiosa. Bueno, hermanos, somos iguales todos nosotros constantemente que este fariseo, todos. Todos incurrimos constantemente en promocionarnos muchas veces, en buscar nuestra gloria, en buscar lo que nosotros creemos que es bueno. Todos estamos descritos de cierta manera como este fariseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Tenemos aquí a un pecador que tiene convicción de pecado y que reconoce su condición delante de Dios. No pensemos que este publicano es un hipócrita o un religioso. Sería imposible pensar que este publicano está pensando esto, porque este hombre ha ido al templo no para promocionarse, sino en un acto público de humillación, reconocerse pecador delante de Dios. Se está humillando de forma pública delante de sus vecinos y personas que lo conocen. Tiene tal convicción de pecado por parte del Espíritu Santo que necesita reconciliarse con Dios. Y su estado de convicción es tan extremo que no le importa lo que los demás piensen, le es indiferente. Lo único que le importa a este publicano es lo que Dios piensa de él, no los hombres. Él ora a Dios y no a los hombres. Y muestra de ello es que para los demás lo que está haciendo es una vergüenza. Sin embargo, a este publicano no le importa cuánta vergüenza tenga la gente de él, porque él se siente mucho más avergonzado delante de Dios que de las personas. Convicción de pecado genuina. Por eso, aprovechando esta sección, me gustaría con usted en esta mañana redefinir brevemente lo que significa o lo que se pretende con un llamado al altar. Un llamado cuando decimos, levante su mano, venga usted al frente, ¿sí? El llamado al altar. Es muy común esta práctica en muchas iglesias y aquí también de vez en cuando la practicamos. Fíjese, el llamado o el hacer manifestación pública de mi compromiso con Dios o de mi pecado público. Creo que es un exceso y un error fomentar la idea de que porque una persona salga un llamado o levante su mano, es muestra de que ha nacido de nuevo. Creo que esto es un exceso y un error. Y si a eso se le sume que le dice a la persona, repita conmigo una oración, y la persona no es capaz de hacer una oración por sí misma, sino que hace una oración inducida por otro, me parece todavía más grave. Y si a esto se suma que cuando termina el llamado decimos, ¿es usted bienvenido a la familia de Dios? Y ya es suficiente, me parece todavía más grave. Creo que es un error presentar un llamado al altar en estos términos. Si a eso le sumamos una música ambiental adecuada, unas palabras motivacionales que dicen que Dios va a responder a todas sus necesidades, le garantizo que hasta el que pasa por el pan viene aquí al llamado, hombre. Porque es una promoción de algo que tiene todas las ventajas y ningún inconveniente. Es demasiado fácil desde mi punto de vista y es un error porque al que se confunde es a la persona. Cuando se le está asumiendo que lo que ha pasado exteriormente ha pasado interiormente. Deje que Dios obre. Ahora, sabiendo esto, como le digo, no estoy de acuerdo con esta práctica en estos términos. Sin embargo, es importante entender por qué. Porque si hacemos esta práctica en estos términos, ¿cómo distinguiría alguien que es el Espíritu Santo obrando en la persona y no la emoción de ese momento? O peor todavía, ¿cómo lo distinguirá la propia persona de que ha sido el Espíritu Santo y no su propia emoción? Este es el problema. Créame, hermano, la fe cristiana es mucho más importante y un camino mucho más largo que pasar de su silla aquí al frente. Es mucho más que eso. Ahora, sabiendo esto,
¿por qué deberíamos promover un acto puntual y emocional a una persona en lugar de un caminar con Cristo para toda su vida? Dicho esto, le digo que quiero redefinir el concepto de llamado al altar, no excluirlo. Quiero redefinirlo en este tiempo. Porque considero el llamado al altar una práctica legítima que, si se propone adecuadamente, es lícita en una iglesia. Considero que se debe brindar un espacio a las personas en el culto público que están siendo impactadas por el Espíritu Santo para que puedan manifestar, no a los hombres, sino a Dios, su rendición y entrega. Creo que esto sí es bíblico. ¿Y qué es lo que precisamente está pasando en esta parábola? Porque, escúcheme bien, este publicano se podía haber quedado en su casa pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Pero va al templo, lo hace público, porque tiene tanta carga y convicción que para él no es suficiente hacerlo en su casa. Lo hace de forma pública en el templo de Dios, en la casa de Dios. Él, el publicano, que se siente y se reconoce pecador, quiere exponer su caso delante de Dios en la casa de Dios. Por eso, superando la mirada de desprecio de sus hermanos judíos, superando la vergüenza pública que eso implicaba, él quería reconciliarse con Dios. Básicamente, lo que hizo el publicano en ir al templo es ponérselo difícil, no fácil. Por eso, propongo llamados al altar en este tiempo, sin música, no es necesaria, sin filtros, sin palabras cómodas y sugerentes, solemne y a lo bruto, a lo radical, para reconocimiento de pecados y para compromiso con Dios públicamente. Porque si tú en una iglesia local te comprometes con Dios en público o te reconoces pecador, cuando el día de mañana estés haciendo algo que no es lícito para una persona que es creyente, yo te diré, oye, ¿te recuerdas de tu compromiso? ¿Recuerdas que hace una semana dijiste, quiero ser discípulo de Cristo? Porque fue público, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando le dije a mi padre, que era mi pastor, con 12 años, quiero bautizarme. Y él me dijo, ¿quieres bautizarte? Bueno, ¿sabes que es un compromiso delante de Dios y de los hombres? Que ahora lo haces público porque entiendo que lo has hecho en privado con Dios. Y yo dije, ¿me estás intentando meter miedo, papá? Dijo, sí. Cuando salgo por esa puerta y ahí pone iglesia y somos iglesia, sí es importante. Claro que es importante. Su testimonio me afecta a mí y mi testimonio le afecta a usted. Evidentemente sí. Y cualquier testimonio público de una fe verdadera es un compromiso, no delante de los hombres, sino delante de Dios en medio de los hombres. Sí es importante. Sí creo que el llamado al altar es legítimo en esos términos. Superando cualquier vergüenza delante de los hombres, porque estoy exponiendo mi caso delante de Dios. Creo que ese concepto, ceñido a la Biblia, puede ser útil en este tiempo, para no confundir lo que es un llamado al altar o levantar la mano en público. El llamado al altar no es ese espacio para ponérselo fácil a la gente, sino difícil. Para que usted supere barreras incluso de vergüenza, porque el Espíritu Santo está obrando tan fuerte en usted que a usted ya no le importa. ¿Se da cuenta? Bien. Sexta sección. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. La frase en la Reina Valera del 60 no es la mejor traducción. La mejor traducción del griego sería decir, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Esa es la mejor traducción tal y como lo hace la NBI. Quédese con la idea en esta frase de que Jesús está diciendo que solo uno de los dos se fue justificado a su casa. Pero es que, hermanos, ni siquiera haría falta revisar la traducción al español, porque en esta historia acabamos de leer que solamente uno de los dos pidió perdón a Dios. Es decir, ¿cómo va a ser perdonado aquel que ni siquiera pidió perdón? ¿Recuerdan el principio que les dije? Que para que haya perdón tiene que haber verdadero arrepentimiento. Cuando Jesús lo aplica entre creyentes, lo aplica porque es un principio del reino de Dios para con Dios y los hombres. Tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón. Tiene que haber arrepentimiento para que haya justificación delante de Dios. Evidentemente sí. El fariseo no pudo ser perdonado ni justificado porque no pidió ser perdonado ni justificado, porque creía que ya lo era. Sin embargo, sabemos que esto no es cierto y su religiosidad le había engañado. Séptima sección. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
¿Ven cómo era una humillación delante de Dios y de los hombres lo que había hecho el publicano de forma pública? Aquí está el principio del reino de los cielos, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que se enaltece delante del alto y sublime es un loco, y está sobre él el espíritu de anticristo. La primera criatura que se enorgulleció delante del alto y sublime fue Satanás. La tentación de Satanás al hombre fue: serás como Dios. Unos locos en Babel quisieron hacer una torre alta que llegase al cielo y Dios los dispersó. El rey Nabucodonosor se creyó el autor de su reino en Babilonia y Dios lo puso a comer pasto como las bestias del campo. Es penoso ver constantemente en esta sociedad cómo el ser humano hace actitudes de orgullo, autosuficiencia e independencia de Dios. Es penoso, pero es inadmisible y no se puede permitir que una persona que diga ser creyente, que diga amar a Dios y vivir para Dios, haga lo mismo. Eso es inadmisible. No tiene ningún sentido, supuestamente, honrar a Dios con mi boca, pero honrarme a mí mismo con mi vida. Como les digo continuamente, en el cielo no hay ningún orgulloso. No existen de esa clase de personas en el cielo. La gloria es siempre para Dios. El único que merece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el mérito, la virtud, la potencia, la santidad, la dignidad, la benevolencia y la pureza es Dios. Como les dije en una ocasión, tener un concepto mayor de uno mismo es orgullo. Tener un concepto menor de uno mismo también es orgullo. El primero considera que no necesita la gracia de Dios para ser salvo. El segundo considera que la gracia de Dios no es suficiente para él. Ahora, reconocerme pecador, reconocerme delante de Dios pecador, escúcheme bien, reconocerse pecador no es tener un concepto demasiado bajo de mí mismo. Reconocerse pecador es tener el concepto adecuado de mí mismo. El que se conoce a sí mismo y se reconoce a sí mismo es aquel que se confiesa pecador y necesitado de la gracia de Dios. Ese está en el punto justo y adecuado de quién es Él. El punto exacto donde debemos ubicarnos todos los seres humanos es pecadores salvos por la gracia de Dios, los creyentes, ni más ni menos. Un pecador que necesita la gracia de Dios. Ni más ni menos. Aplicación de la parábola. En la parábola podemos comprobar que tanto el fariseo como el publicano hacen una revisión de sí mismos. Los dos se analizan a sí mismos. La diferencia es que el fariseo hace un análisis de sí mismo delante de los hombres y de los demás. El publicano hace un análisis de sí mismo delante de Dios. Esa es la diferencia. Y me temo que el único análisis que realmente es importante para nuestras vidas es el segundo, delante de Dios. La teología de este fariseo está errada. Conocía mucho la ley y los profetas, pero no había entendido ni la ley ni los profetas. Su oración comienza comparándose con los demás. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y termina su oración con sus propios méritos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se dan cuenta? Cuando no confiamos en la gracia de Dios, sino que confiamos en nuestros propios méritos, ayuno, oro, sirvo, le estamos robando a Dios la gloria y lo que es suyo. Y toda la oración religiosa de este fariseo se convierte en una gran mentira. Porque él dice: gracias, Dios mío, porque no soy ladrón. Sin embargo, desde que este hombre llegó al templo poniéndose de pie y orando en público, no ha dejado de robarle la gloria a Dios. Sí que es un ladrón. Él dice:
Gracias, Dios mío, porque no soy injusto. Sin embargo, desde que llegó al templo y vio al publicano, no ha dejado de juzgarlos sin conocerlos y sin saber lo que Dios está haciendo con ese publicano. Sí, el fariseo es un injusto. Porque él dice, gracias, Dios mío, porque no soy adúltero. Sin embargo, su pecado de orgullo religioso, ¿acaso no es el peor de los adulterios contra Dios? ¿Acaso no acusó Dios mismo de su orgullo y autosuficiencia al pueblo de Israel con adulterio? Ezequiel 16:15. Pero confiaste en tu hermosura, orgullo, y te prostituiste a causa de tu renombre, orgullo, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. El pecado de orgullo es pecado de adulterio contra Dios, porque es usurparle su gloria. Hermanos, le dije que la parábola era intensa. Vivimos en una sociedad que solamente fomenta nuestro orgullo, el ejercicio de nuestra voluntad, nuestros derechos, cumplir nuestros sueños y hacer lo que nos dé la gana. Esta sociedad solo fomenta esto. Incluso a veces, los creyentes, buscamos y nos gustan mensajes supuestamente cristianos, que no lo son, para que sigan fomentando en nosotros todas estas cosas. Déjeme decirle, y mucho me temo, que el Evangelio es el mensaje opuesto a dichas ideas. No le digo alternativo, le digo opuesto, contrario. No se pueden reconciliar, no se pueden compatibilizar, ni se pueden hibridar. Son contrarios. El Evangelio y el humanismo son contrarios. El Evangelio y el orgullo humano son contrarios. El Evangelio y la religiosidad humana son contrarios. La salvación por gracia y la salvación por obras son contrarias. La verdad y la mentira son contrarias. No pueden convivir, no están en paz, están en guerra. Por eso, Cristo pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe verdadera es aquella que ha entendido que yo mismo no soy capaz de hacer lo necesario para poder reconciliarme con Dios. De la misma manera, la fe verdadera es aquella que ha entendido que Jesucristo ha hecho todo lo necesario para que yo pueda reconciliarme con Dios. La fe verdadera no deposita su confianza en los méritos del hombre para con Dios, pues no tenemos ninguno. La fe verdadera deposita su confianza en los méritos de Cristo, pues solo por ellos podemos acercarnos a Dios. Por eso, toda la gloria es para Dios. No hay otra conclusión posible al Evangelio. Por eso un creyente es humilde y ni siquiera es consciente de serlo. Simplemente no sabe vivir de otra manera. Simplemente depende de la gracia. La verdadera fe confía en Dios, confía en la gracia de Dios y por eso da la gloria de Dios. Por eso se nos llama justificados por Dios y adoptados por Dios, no por nosotros mismos. El verdadero creyente sabe que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que no es suya, ni se la ha ganado, ni se la merece. El publicano era un pecador, pidió perdón a Dios, no esperando nada más que confesar su pecado delante de Dios, y se fue justificado a su casa porque Dios lo alcanzó con su gracia. El fariseo también era un pecador, pero creía que podía justificarse a sí mismo por sus buenas obras y se fue a su casa igual que había venido. Tal como llegó al templo, volvió a su casa. La gracia nunca lo alcanzó porque él aborrecía la gracia. Porque si el religioso no se lleva la gloria de su propia salvación, ¿para qué honrar a Dios? Si yo no me llevo ningún mérito, entonces no me compensa. Uno de los dos creyó en el Evangelio, el otro se inventó una farsa y una religión de hombres que no salva. Fe verdadera, méritos de Cristo. Fe falsa, mis propios méritos. Fe verdadera, gracia. Fe falsa, obras. Fe verdadera, gloria a Dios.
fe falsa, gloria a mí. Fe verdadera, vida eterna. Fe falsa, castigo eterno. Fe verdadera para los pecadores. Fe falsa para los que se creen que son justificados por sí mismos. Fe verdadera, sola escritura. Fe falsa, solo hablar de uno mismo. Fe verdadera, Cristo. Fe falsa, yo. Fe verdadera, la voluntad de Dios. Fe falsa, mi propia voluntad. Fe verdadera, cristocéntrica. Fe falsa, egocéntrica. Fe verdadera, los planes y deseos de Dios. Fe falsa, mis propios planes y deseos. La fe verdadera y la fe falsa son una moneda con dos caras. Nunca podrás ver las dos a la vez. O abrazas una para la gloria de Dios, o abrazas otra para tu propia gloria. Dios no comparte su gloria ni a la mitad, ni a un cuarto, ni al 0,01%. O Dios se lleva toda la gloria, o le estoy robando a Dios lo que es suyo. Fe verdadera en el Dios verdadero. 1 Pedro 1, 8 al 9. Fe verdadera. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Juan 11, 40. Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te hago la misma pregunta en esta mañana. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque Cristo estaba hablando de esta fe, la única fe que salva, en Cristo, no en mí, no en ti, no en una iglesia o denominación, en Cristo. La única roca firme que salva es Cristo, es Cristo, es Cristo. No hay ningún mérito en ti, no hay ningún mérito en mí, no hay ninguna virtud en ti, no hay ninguna virtud en mí. No es una salvación por obras, no es una salvación por religión, es una salvación por gracia de Dios. Y si es por gracia, Él se merece toda la gloria. Porque no me salvó a mí por ningún mérito en mí, sino por los méritos de Cristo. ¿Entiendes por qué es importante esta parábola? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Que nos podamos examinar todos en esta mañana, yo junto a ti, y reflexionar qué tipo de fe es la que yo he depositado en Dios. Porque la única fe que salva, la única fe verdadera, es la que está depositada en Cristo y nunca en mí. El día que deposite alguna confianza en mí, seré como este fariseo. Ayunaré 2 veces al día o a la semana. Iré al templo a orar, daré mis diezmos, serviré en la iglesia y en culto público. Y creeré que me he salvado a mí mismo. Nunca cometas ese error. Esa fe está muerta. Ponte de pie en esta mañana. Hay algo, Pablo lo describe en Colosenses 4 como el misterio de Cristo. Hay muchos misterios en Cristo, pero él se refiere en ese caso al Evangelio. Fíjate, por algún motivo, a nuestra razón humana le desespera la idea de que yo no pueda tener ningún mérito o obra para ganarme el cielo. Esto nos desespera, la razón se vuelve loca, porque siempre hemos entendido que todo lo que vivimos en nuestra vida es por nuestros propios méritos y que si algo ha pasado es porque lo merecíamos y porque es lo correcto y porque debíamos recibir el justo pago de nuestras buenas obras. Nuestra razón se vuelve loca delante del Evangelio, empieza
a colapsar. Pero hermano, amigo, déjame decirte, no hay mejor mensaje del cielo a la tierra que saber que Dios salva por gracia. Porque si me pongo a reflexionar, ¿qué obra o mérito podría hacer yo delante de Dios para poder ser salvo? Me temo que la conclusión sería que ninguno, ¿verdad? Que este alto y sublime del que habla la palabra de Dios, el 3 veces santo, que no consiente el pecado delante de su presencia, que no dará por inocente al culpable, que es temible en sus designios, justo, perfecto en todo, que lo que pesa en mi contra, por muchas obras que yo haga para compensarlas, es demasiado alto y pesado, y no las puedo compensar, y no alcanza. Por eso la vida religiosa es tan frustrante, porque no te alcanza, no puedes, no podemos, no sabemos ni podemos, ni estamos capacitados para ello, por mucho que lo intentes, por muchos domingos que asistas a una iglesia, por mucho que leas la Biblia, por mucho que ores a Dios creyendo que eso te salva. No es así. No hay ninguna obra, por muy religiosa que sea, que te salve. No es capaz de hacerlo. No es por tus méritos ni por los míos. No somos capaces. Hay una montaña tan grande de pecado en mi contra. Hay un acta de los decretos tan contraria contra mí ante la ley de Dios que no puedo. Y precisamente en el instante en el que reconozco que no puedo, me puedo acoger a la gracia. Porque no se trata de que yo pueda, se trata de si Cristo puede. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Por eso es por gracia. Y por eso es en Cristo. Porque Él sí puede. Y porque Él clavó el acta de los decretos que me era contraria en el madero. Y pagó lo que yo no podía pagar. E hizo lo que yo no podía hacer. Y vivió una vida perfecta que yo no he podido vivir. Y vivió santo y perfecto delante de Dios y de los hombres porque yo no podía hacerlo. Por eso Él se presentó delante de Dios como justo pago. Porque yo no podía. Y ocupó mi lugar. Aleluya. Pura gracia. Aférrate a la gracia, aférrate a Cristo. Y no habrá pecado, ni demonio, ni mundo, ni infierno, ni Satanás que te separe del amor de Cristo. Tenemos esa promesa en Cristo. Gózate en el Señor entonces, porque es por gracia. Porque si no hubiese sido por la gracia de Dios, todos estaríamos condenados por la eternidad. Todos y cada uno de nosotros. Pero por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y por qué es por gracia? ¿Y por qué tienes que entender que es por gracia? Porque el versículo sigue. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entiendes? Porque si fuese por obras, tú y yo tendríamos algún mérito, pero no es cierto. Por eso es por gracia. Para que Dios se lleve toda la gloria. Toda la gloria. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El único Evangelio que merece ser predicado, vivido y creído. Salvos por gracia, redimidos por Cristo. Un pecador moribundo, hablando a otro pecador moribundo. Dios te puede salvar. Confía en la gracia. Un muerto en sus delitos y pecados, revivido, porque Cristo dijo, sal de la tumba. Nada más ni nada menos. Pura obra de Dios, 100% de Dios, 0% del hombre. Confía en la gracia, vive bajo la gracia de Dios, ampárate en Cristo y los méritos de Cristo y verás la gloria de Dios. Aleluya.